amigos, hoy vamos a estar compartiendo por acá cómo generar volumen a nuestro elemento, a nuestros objetos. Así que sin más preámbulos, vámonos al ejercicio que estuvimos haciendo en el video pasado, ¿verdad? Aquí recuerden que tenemos que enfocarnos en dónde está la luz para comenzar a sombrear del lado contrario. Ya no lo vamos a hacer en la parte externa, sino en la parte interna y vamos a ir oscureciendo poco a poco, ¿ok? Recuerden que mientras más lejano está de la luz, más oscuro se torna la sombra y mientras más cercano está, más clarita se pone. Fíjense aquí cómo la repaso una vez más para darle mayor profundidad. Hago la sombra de manera circular siguiendo el movimiento de la esfera para que se pueda ver el volumen real. Fíjense el resultado. Vamos a hacerlo con las 5 esferas para que te sirva de práctica y también puedas analizar y puedas comprender cómo funciona la luz sobre el objeto y cómo se manifiesta la sombra en el objeto. En este caso tenemos un objeto totalmente liso, circular y generándose la luz desde arriba. Fíjense cómo la sombra está abajo. A medida que vamos subiendo, vamos aclarando. ¿Ok? Lo ideal es que no se noten las líneas de nuestro trazo, hacerlo de una forma muy delicada, muy suave, oscurecer solo si es necesario. Y lo estamos trabajando con un lápiz 6B. Lo puedes hacer con un lápiz más oscuro, pero tiende si todavía no lo dominas, te va a costar entonces a la parte clarita, o sea, evitar que no oscurezca tanto. Fíjense que este segundo quedó un poco más oscuro que el anterior. Podemos decir que está el foco de luz, pero hay menos luz. O sea, el foco de luz es más pequeño que en el ejercicio anterior. Ahora vamos a intentarlo acá desde este otro ángulo. Recuerden que este video es para principiantes. Si no dominas el claro y oscuro, este es un ejercicio que te va a ayudar. Si no dominas las sombras y las luces porque no las entiendes, esto te va a ayudar. Ahora, si ya dominas esta parte, ya tienes este previo conocimiento, puedes adelantar el video sin ningún problema, pero quiero dejarlo aquí plasmado porque así como hay personas que saben esta técnica, hay personas que no saben y que se les dificulta y lo quieren aprender, ¿ok? Entonces fíjense en esta esfera cómo se va viendo el volumen, cómo se va notando, cómo pasa de algo plano a algo que ya tiene, por así decirlo, una forma 3D. Recuerda que si ya llegaste hasta aquí y te gusta este contenido, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Este es un trabajo de mucha paciencia. Recuerda hacer estos ejercicios antes de irte al proyecto final del bodegón.
porque si no lo dominas, hacer estos ejercicios te va a ayudar a generar mayor habilidad, a comprender un poco más el claro y oscuro, a entender el tono claro, el tono oscuro y el tono medio, que es muy importante. Para explicarte un poco más acerca de esos tonos, fíjate, voy a mostrarte estas herramientas que son los difuminos. En mi país se les dice difuminos o difuminadores. Es como una especie de un lapicito hecho de puro papel comprimido, y esto nos va a ayudar mucho a difuminar como lo dice su nombre. Entonces vamos a hacer una especie de cuadros aquí consecutivos para explicarte lo que son esos tonos medios, tonos oscuros, tonos claros y tonos medios. Fíjate bien, cuando hablamos de tono 100%, ¿verdad? Como se los marco aquí, es afincar el lápiz. O incluso no es tanto afincar, sino llevar el tono del lápiz a su máximo esplendor, a su máxima saturación, ¿ok? Fíjense, no, estos lápices no hay tanta necesidad de afincarlo, pero sí pasándolo varias veces para que nos dé su tono original, su tono al 100%. Esto es como lo que aplicamos en las sombras más oscuras o cuando de repente vamos a pintar algún objeto plano y es totalmente oscuro, pues este tono 100% es el ideal. Ahora, partiendo de ese tono, hay un tono menos que está el 90%, 80%, todo es conforme a la presión que tú le apliques al lápiz, ¿ok? Aquí lo quiero hacer bastante detallado para que puedas ver cómo se ve. Fíjate que es bastante oscuro. Ahora vamos a usar un tono menos oscuro, ¿ok? Fíjate cómo se hace con el mismo lápiz. Esto te va a ayudar a ti a controlar lo que es el afincar el lápiz o no. Fíjate que cuando usamos esa técnica de pintamos hacia un lado y queremos que oscurezca más, pintamos hacia el otro lado, hacia la otra dirección. Este es el 80% para que lo tengas como ejemplo. Fíjate la diferencia que hay entre el 100% y el 80%. Un tono medio bastante, eh, no bastante, podemos decir que un tono más bajo. Ok, vámonos con el 60 baja para que logres ver la diferencia. Incluso si haces este ejercicio sería muy chévere para ti tener esa práctica. Asimismo tú vas entendiendo porque dependiendo la marca del lápiz, la calidad del lápiz, entonces va a ser el resultado, ¿ok? Es importante que conozcas el lápiz que tienes, por eso es recomendable hacer este ejercicio, porque así sabes qué cantidad de presión tienes que aplicar, qué cantidad de presión tienes que disminuir. Entonces fíjense cómo queda el 60. Y así sucesivamente lo vamos a llevar a 40, 20 hasta llegar a el tono más claro.
simplemente ya como está el 40% de presión. Está bastante claro y mira el 20, o sea, tiene que haber una diferencia entre cada cuadrito. Eso es lo que va a determinar que lo estás haciendo bien. Tiene que haber una diferencia. Este 20% tiene que ser mucho más claro y el 10% aún más claro. Ahora aquí nos ayudamos del difumino, como les dije, porque no tenemos necesidad como que de rayar tanto, sino que tomamos el difumino y vamos, el difumino también nos ayuda como a, a dispersar el grafito, la mina del lápiz y a llegar a un tono bastante uniforme. Fíjense, aquí estoy usando el difumino un poco empapado de grafito después de haberlo pasado por el 20%. Lo paso en la cajita de 10% simplemente para que me haga un tono bastante claro. Aquí cambio el lápiz, agarro un lápiz 2H o HB también te puede servir, porque lograr este tono clarito con un 6B es bastante arriesgado. ¿Para qué hacerlo si tenemos las herramientas? Si tienes un lápiz muchísimo más claro, es mejor. Entonces nos ayudamos del difumino que limpia bastante el trazo sin exagerar, porque ya que el difumino muchas veces tiende a oscurecernos un poco lo que hayamos hecho, ¿verdad? Pero es una herramienta que vale la pena tenerlo. Si no tienes difumino, pues hay gente que utiliza servilleta, hay gente que utiliza pinceles, pero esta herramienta es la adecuada y nos ayuda bastante a fusionar entre un tono y el otro, ¿ok? Fíjense aquí cómo se está marcando. Observa cómo con la misma herramienta podemos lograr un difuminado lineal, un difuminado continuo, que no se noten los cuadros, que no se noten las divisiones, sino que pueda ser continuo, que se difumine bastante, que se disimule bastante. Este ejercicio nos va a ayudar a lograr ese difuminado perfecto o por lo menos a tratar de que nos quede lo mejor posible. Bueno, así quedó y fíjense cómo todo es cuestión de práctica, ¿ok? Vamos a aplicarlo un poco en nuestras esferas para que veas el efecto. Mira cómo la textura que tiene la esfera por el trazo del lápiz, ¿ok? Mira cuando le paso la herramienta, cuando le paso el difumino, mira cómo va oscureciendo, porque ¿qué hace esto? Me unifica el tono me unifica, como decir, el grafito con el papel, rellena los espacios vacíos, entonces toma una textura mucho más lisa, mucho más limpia, ¿verdad? Pero tenemos que estar pendiente con los excesos. Fíjense que mi esfera tendió a oscurecer bastante, entonces tengo que buscar una parte del difumino que esté bastante limpia. A su defecto tengo que tener una lija
Ellos vienen con una herramienta, una lijita para uno limpiarla. Y el tema de las luces, cuando en este caso miren cómo oscureció, utilizamos el borrador moldeable, ¿ok? Para aclarar bastante. No lo arrastramos, sino que de a toquecitos. Toquecitos para que él vaya aclarando y para que tú mismo con la presión vayas midiendo cuánto borrar y cuánto no borrar. Probemos con este otro. Mira que voy a utilizar, me voy a ir desde el lado más clarito y estoy utilizando un difumino completamente limpio, ¿ok? En este lado lo estoy haciendo al contrario, primero la parte clarita y me voy hacia lo más oscuro. También es válido, pueden hacerlo de las dos formas, desde lo oscuro a lo clarito o desde lo clarito a lo más oscuro. Fíjense, aquí utilicé el otro difumino que ya tenía la parte sucia de grafito para aprovecharlo y oscurecer el área de sombreado aquí en mi esfera. Fíjate cómo la textura cambia, cambia todo, absolutamente todo. Le volvemos a pasar el borrador moldeable para aclarar más la luz y listo. Mira cómo queda en la sombra, ¿ves? Agarro un difumino mucho más pequeño. Esta herramienta es muy buena, muy buena. Te pongo estos ejercicios para que aprendas a utilizarlo, para que experimentes con ella. Cuando la dominas, mira cómo los resultados que obtienes son totalmente grandiosos. Ahora sí, después de estos ejercicios, vámonos a nuestro boceto principal, ¿verdad? Y vamos a aplicar exactamente lo que les expliqué en la primera parte, vamos a aplicarlo aquí. Ya sabemos dónde está el foco de luz, que viene siendo del lado derecho de nuestra hoja, donde está la ventana, y comenzamos a sombrear. ¿Okay? Podemos comenzar por el lado más clarito como comencé acá en el ejemplo de la manzana. Fíjense, fui cubriendo con un tono más clarito. No lo dejé en blanco al 100%. No lo dejemos en blanco porque no es un tema de luz. Es un tema de un color rojizo mucho más claro. ¿Ok? Pero vamos a aplicar los mismos principios que aplicamos en las esferas. Fíjate que la manzana no es totalmente circular, pero tiene una forma parecida, ¿ok? Para eso nos vamos a estar guiando de nuestra referencia. Y ya sabemos que la sombra la hacemos con un lápiz mucho más oscuro. Aquí estoy trabajando con el 2H, que es clarito, es para darle una base a mi manzana y que no me quede totalmente blanco. Aquí hago el cambio ya para mi lápiz 6B y comenzamos con la aplicación de sombras. Lo mismo que les expliqué en la parte 1 de este mismo video.
apóyate también con el difumino. Recuerda que esa es una herramienta esencial. Quizás no en la parte más oscura, en la parte que está sucita, sino busca que sea, que esté totalmente limpio. ¿Okay? Esto te ayuda a alisar, a pulir un poco más el trazo, a que te quede más definido si ese es el efecto que quieres lograr. Si te gusta el efecto del lápiz, el trazado del lápiz cuando queda en la hoja, también es válido. Este difumino te da un efecto mucho más profesional, una textura mucho más lisa. Y seguimos con la sombra. Listo con la manzana por ahora. Ahora nos vamos acá con el limón, que también representa una esfera, no totalmente circular, pero tiene rasgos parecidos, ¿ok? Tomamos nuestro lápiz 2H, volvemos a hacer una capa que nos pueda servir de base para que nuestro limón no quede totalmente blanco. También vemos que esta capa es mucho más clarita porque estamos simulando un color amarillento, un color naranja. No debería ser tan oscura como el rojizo, ¿verdad? Entonces, después que colocamos esta capa, comenzamos a fincar un poco en tema de sombras, a marcar por intuición o por observación más o menos dónde estarían ubicadas nuestras sombras antes de cambiar el lápiz, ¿ok? Le sacamos el provecho a este lápiz 2H. Recuerden que este no se puede afincar mucho porque nos marca la hoja. Y fíjense cómo ya va agarrando un poco de vida nuestro dibujo.
Aquí aprovechamos de pasarle el difumino de una vez para que nuestra superficie vaya quedando lisa. Sé que este dibujo tiene una textura en cada fruta, por lo menos en esta que es más visible, pero lo vamos a hacer mucho más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en lo que es la luz, la sombra. Miren aquí este tips que les puede funcionar, un truquito ahí, tomando mi difumino ya sucio del lápiz de la parte anterior cuando lo estaba utilizando. Fíjense que lo agarro sin necesidad de agarrar el lápiz oscuro, ¿verdad? Y comenzamos a trazar sombritas, manchas que tiene nuestra fruta para ir oscureciendo, para ir dando vida a este dibujo. Esta herramienta, como le dije, es bastante importante. Y ahora sí arrancamos con nuestro lápiz 6B. Fíjense, detallito poco a poco, oscureciendo allí. Vamos marcando otra vez con el lápiz 2H sobre esta figura, haciendo la capa principal. Y bueno, ya usted sabe el proceso. Capa principal. En esta área me enfoco un poquito más o nos enfocamos un poquito más de oscurecer porque ya es una sombra que le está generando a la pera, ¿verdad? Y tenemos que diferenciarla una fruta de la otra, entonces en ese ladito tiene que ir un poco más oscuro, ya saben, entendiendo por dónde está la luz y qué le genera sombra a qué cosa. Ahí el limón también le genera sombra un poco a esta fruta, entonces por eso lo oscurecemos desde ese lado. Aquí comienza la magia con nuestro lápiz 6B. Este es el lápiz que me fascina porque es el que saca el dibujo de lo plano. Me gusta muchísimo porque ya no es todo gris, sino que este le da una oscuridad perfecta conforme la presión que le vayas metiendo. Y pues nada, fíjense cómo vamos colocándolo aquí, viendo siempre nuestra referencia.
estamos concluyendo esta parte de nuestro dibujo del bodegón. Fíjense que le damos unos toquecitos con el difumino para perfeccionar el trazo, para acomodar sombras, para llegar a esos tonos medios que nos hacen falta. Y pues así está quedando, ¿ok? No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. También puedes compartirlo con aquellas personas que sabes que también se apasionan por el arte o que quieren aprender. Así que hasta aquí ha llegado esta lección de hoy. No te pierdas el próximo video donde vamos a estar dándole vida a nuestro jarrón paso a paso. No te lo puedes perder, va a quedar espectacular. Así que chao, nos vemos en el próximo video.